Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de la necesaria ayuda. Vamos a ver una ayuda especial. Y para esto vamos al libro de Romanos, en la Biblia, la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 30. Y dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esta declaración la hace el apóstol Pablo. Y él dice: hermanos, les ruego, por amor a Jesús, les ruego por el amor del Espíritu, no de carne y sangre, no porque el apóstol Pablo sea un pariente o un hijo o un familiar directo que me afecte, sino por el Espíritu, el amor en Jesús. Les ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Por eso este podcast se llama La necesaria ayuda. ¿Y qué pide el apóstol Pablo? Dice a continuación: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Pide oración. Está pidiendo intercesión. Es decir, orar a Dios en el nombre de Jesús, pidiendo ayuda en favor de otra persona. En este caso, a un siervo de Dios como Pablo, pidiendo que sea librado del peligro, del engaño de los hombres rebeldes, que pueda cumplir el plan de Dios, hacer su obra, que pueda hacer la voluntad de Dios, que pueda servir a los cristianos y pueda tener momentos de gozo al reunirse con los hijos de Dios. Esto nos revela la importancia de la oración para ayudar al prójimo y en especial a los siervos de Dios, a aquellos hombres de Dios que sirven a Jesucristo, que se han dedicado a predicar la palabra de Dios. Nuestro amado Jesucristo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesucristo pide a su pueblo, a su iglesia, que sean casa de oración, que pidan los unos por los otros. Y si seguimos leyendo, dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué ocurre? Que en el tiempo actual muchas iglesias y mucho pueblo cristiano no ora, no intercede, no suplica a Dios por los siervos, apoyando en oración a la obra de Dios. Porque apoyar la obra de Dios no solo son recursos físicos, también es la oración, la necesaria ayuda en la oración. Porque esto no es por fuerza humana. El dinero no mueve la obra de Dios. Los recursos son un apoyo. Mas esto es por su Espíritu. Y para eso necesitas clamar e interceder. Suplicar a Dios para que Él obre
Jesucristo lo dijo: mi casa es casa de oración. No la conviertan en cueva de ladrones. No la transformen en un lugar de negocio. No la transformen en un lugar de transacción de cosas materiales. Debes apoyar la obra de Dios con tus recursos y por sobre todo orando, clamando a Dios, intercediendo. Jesús mismo dijo: los obreros son pocos. Pocos son los hombres y mujeres que sirven en la obra de Dios. Por lo tanto, ruega a Dios, suplica al Padre que envíe obreros. Eso es lo que Jesucristo ha encargado a su pueblo: interceder, orar, no solo por tus necesidades, sino también por su obra, para que haya un despertar en la vida de los hijos de Dios, en ese pequeño remanente. La iglesia cristiana en general ha caído en apostasía. Mucho cristiano está dormido. Te ruego, por amor a Jesús, que ores, que intercedas y que ruegues a Dios en el nombre de Jesús que la iglesia despierte, ese remanente, esa pequeña manada, despierte y busque a Jesucristo, porque estamos en el tiempo final. Es importante recordar que la Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto lo hizo antes de elegir a sus discípulos. ¿Entiendes que Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Él necesitó orar, buscar esa intimidad con su Padre todos los días? Y Él pasó toda la noche orando a Dios para realizar una correcta elección de aquellos discípulos que serían apóstoles y que servirían en la obra. Si Jesucristo, siendo Dios, oró, ¿cuánto más necesitas orar a Dios? ¿Cuánto más necesitas buscar la presencia de Dios, intercediendo por su obra, para que el Espíritu Santo haga ese avivamiento en medio de las cosas malas que vendrán, para que las personas se acerquen a Jesús? Es necesaria tu ayuda. Te ruego que intercedas. Todo lo que oramos lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque en el libro de la Biblia de Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesucristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos ha salvado, Jesucristo nos ha escogido, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que haya fruto en tu vida, y vuestro fruto permanezca, fruto de carácter, fruto de consagración, fruto de obediencia, fruto de santificación, fruto de ser luz con tus acciones y palabras a los demás, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que debemos orar a nuestro Padre que está en los cielos. Abba, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús para que nuestro Dios y Padre nos responda. Todo es a través de Jesús.
Él es el camino al Padre. Todo es por el mérito de Jesucristo. Nada es por nuestro mérito. Todo es en el nombre de Jesús, por Él y para Él. Y a través de Jesucristo amamos, honramos y obedecemos a nuestro Padre Celestial. Si aún tienes dudas cómo orar, pues te recuerdo el modelo de oración que Jesús nos enseñó. En Lucas capítulo 11, versículo 2, dice nuestro Señor Jesucristo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Santificado sea tu nombre. Es decir, te adoramos, te alabamos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Por tu amor, tu compasión, te adoramos. Después dice: venga a tu reino. Y aquí está la oración que pedía Pablo. Esa intercesión. Padre, que tu reino venga. Levanta siervos, predicadores, maestros, pastores, que prediquen tu palabra, que estén en consagración. Y líbralos, guárdalos. Trae un despertar general. Eso es un avivamiento. Salva a las personas, que conozcan a Jesucristo, que las personas se rindan ante Jesús para que tengan salvación y vida. Eso es que venga tu reino. Y también que Jesucristo vuelva. Sabemos que estamos en el tiempo final, que nos acercamos pronto, en los próximos años, al inicio de la tribulación final. Y al final de ese periodo, Jesucristo vendrá. También es parte de venga tu reino, rogar a Dios que Jesucristo venga y que todo esté preparado para la venida de Jesús. Ven, Señor Jesús. Si seguimos leyendo, Jesucristo declaró: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No lo que yo quiera, Padre, tu voluntad. Tú pedirás a Dios que Él cumpla su propósito en tu vida, que haga su voluntad en tu trabajo, en tu hogar, en tu vida personal, que Él cumpla su plan. Tú lo ruegas y Dios te escuchará. Te guiará por medio del Espíritu Santo y tú le obedecerás. También Jesucristo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, tú eres nuestro proveedor. No son mis fuerzas, tú me das salud. No es un trabajo, tú me lo provees. Provees ese sustento diario, físico, material, y también ese sustento diario espiritual. Háblame cada día por medio de tu palabra, la Biblia, que el Espíritu Santo me alimente, y tú coherentemente leerás su palabra, escucharás su palabra como esta enseñanza, porque tú quieres alimentarte. Y también dices en la oración: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es decir, perdona toda falta, todo pecado, en el nombre de Jesús. Recuérdalo, es por los méritos de Jesús. Él pagó en la cruz. Con su sangre limpió nuestros pecados. Entonces pides perdón al Padre en el nombre de Jesús y recibirás el perdón y buscarás con todo tu corazón obedecerle. Y a la vez, con coherencia, te apartarás del pecado y la gracia de Dios te ayudará. Y el Espíritu Santo te ayudará a mantenerte limpio de todo pecado, de ira, de violencia, de inmoralidad,
de codicia, de avaricia, de mentira, de orgullo, de toda maldad. Y también perdonarás a todo aquel que te haya ofendido, porque es una regla. Hemos recibido la gracia y el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Entonces debemos perdonar por amor a Jesús, a nuestro prójimo, a toda persona que nos haya ofendido. Recuerda, perdonar es una decisión, no es una emoción. Sencillamente perdonas a la persona que te haya ofendido o te haya hecho daño. En el nombre de Jesús la perdonas y la bendices. Y Jesucristo enseña finalmente en esta oración modelo del Padre Nuestro, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir? Padre, no permitas que cedamos ante las tentaciones. Entonces, te arrepientes de todo pecado, tomas la decisión de apartarte de toda maldad y a la vez clamas a Dios que Él te libre de pecar, de caer. Él es poderoso para guardarte. Y también esto significa que cuando vengan las pruebas, las dificultades, no permitas, Padre, que me aparte de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Esa es la oración modelo. Esto no es repetir algo en forma automática, en forma mecánica. Esto es un modelo. Jesucristo quiere que tengamos una relación con Él. Esto no es una religión. Esto no es hacer actos religiosos. Esto es una relación de comunión con Dios, con Jesús, orando en el nombre de Jesucristo, rogando por el prójimo. Incluso Jesucristo dijo, oren por aquellos que los calumnian, que los maldicen, bendíganlos y oren en bendición, que sean salvos, que conozcan a Jesús. Entonces, en especial, oren por su reino, sus obreros, sus siervos. Por eso, la relevancia de esta ayuda necesaria para que la obra de Dios avance. A nuestro Padre le agrada y exige la oración. Y exige que creamos. Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidiereis al Padre orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si estás pidiendo conforme a la voluntad del Padre, debes creer que en el tiempo perfecto de Dios será hecho. Porque Dios es fiel. También nuestro amado Señor Jesucristo enseñó que la oración es una relación íntima. Eso lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es una relación personal. Para orar tienes este modelo que Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Y lo usas como una base. Es una conversación con Dios en el nombre de Jesús. Y también una conversación con Jesucristo. Por eso dice a continuación el versículo 7 de Mateo capítulo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto no es repetir como una máquina ciertos rezos. Esto es
una relación de amor, de humildad, de humillación ante tu Creador, y que por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, ahora es nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto somos hijos de Dios, por medio de creer en Jesús, hacerlo el Señor y dueño de nuestras vidas, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Esta es una relación. Tú oras con humildad. No busques impresionar a Dios con palabras elevadas, académicas. Esto es sencillez. Esto es humildad. Esta es una relación donde te sujetas a la voluntad del Padre. Le buscas por medio de Jesús. Él es el camino. Le amas y le obedeces. Y tienes salvación en Jesucristo. Y tienes su protección. Y tienes su provisión. Su guía por medio de su Espíritu. Y también necesitas orar para que no entres en tentación. Así lo dijo nuestro Señor Jesús cuando Él estaba en Getsemaní. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no cedas ante las dificultades, ante la prueba, para que no cedas ante los problemas. Y Él añade, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? No esperes que tu carne tenga deseos de orar. Provócate tú el deseo. Tú decídelo. Tú decides orar. Tú decides interceder. Tú decides clamar a Dios en el nombre de Jesús. Interceder, es decir, orar a Dios pidiéndole por otros, por sus siervos, por su obra. Clamar, que es orar, pero con mucha intensidad, con súplica, con llanto, con humillación. Por eso, nuestro amado Jesucristo dice, no esperes que te vengan los deseos. Esto es tu decisión. Tú decides cada día buscarle, amarle. Tu espíritu deseará esa relación con Dios, orando. Pero esa carne te va a llevar a la flojera, a querer ver televisión, querer redes sociales, internet, muchas cosas. No le hagas caso a tu carne, a tus deseos humanos. Esto es la decisión de buscar a Dios con tanta intensidad que se transforma en un clamor. Porque nuestro Jesucristo maravilloso dice que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, que claman, que suplican. Dios oye nuestras oraciones, si son sinceras, si son honestas. Si tú en la soledad de tu pieza te humillas, lloras, suplicas, ruegas ante Él, con intensidad, con deseo, con pasión, con determinación, creyendo en que Él te responderá. Por eso, el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia, su pueblo, sus hijos, y los libra de sus aflicciones. Dios quiere que ores con fervor, con convicción, con deseo. Tú te provocas el deseo. Tú con fe le suplicas
no solo por tus necesidades, sino por su obra, por sus siervos, para que Jesucristo sea conocido y muchos sean salvos. Y por supuesto también por tus necesidades. Dios ha declarado, clama a mí y yo te responderé. Es decir, ora con deseo, ora con intensidad. El libro de Salmos, capítulo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré, y Él oirá mi voz. Una actitud de buscar a Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche, estás en una actitud siempre de comunión. Buscas espacios, defines tiempos, te ordenas en tu horario y le das a Dios el primer lugar en tu vida. Te animo a que des esa ayuda necesaria a los siervos de Dios, orando e intercediendo por ellos al Padre en el nombre de Jesús. Te animo a orar por tus necesidades. Tú defines tus horarios, tú defines los tiempos. Solo te ruego que lo hagas con convicción, con deseo, aunque no sientas. Esto es determinación, esto es fe. Tú le crees a Dios, le obedeces y verás su respuesta. En el nombre de Jesús verás su gloria. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 3, Daniel dice que él oraba, intercedía, clamaba por su pueblo. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Humillación, convicción, deseo. Te ruego, por amor a Jesús, que intercedas, que ores, que clames a Dios en el nombre de Jesús, no solo por tus necesidades, sino por la obra de Dios. Esta petición realizada por Pablo la puedes encontrar en diferentes lugares de la Biblia. En el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Permanezcan orando y dándole gracias a Dios. Santo eres, Padre, gracias por tu respuesta. Y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Está hablando de los siervos de Dios, aquellos que están dedicados por completo a la obra de Dios, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí el apóstol Pablo pide ayuda. Oren por los siervos que están dedicados a la obra de Dios, sus pastores, sus maestros, sus predicadores. Ora para que Dios abra puertas, para que personas escuchen el Evangelio y crean a Jesús. Ora para que Dios use a sus siervos con poder, con palabra guiada por el Espíritu Santo. Y también redime tu tiempo. Busca tiempos de oración. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Cumplirás con tus responsabilidades en este mundo y a la vez dale el primer lugar a Dios y obedécele, obedeciendo a Jesucristo. Hay un ejemplo que nos revela la importancia de la oración. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante,
como contexto había una persecución a la iglesia de los primeros años, iglesia primitiva. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Había persecución hacia la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces nos da el contexto. Muerte de Jacobo, hermano de Juan, apóstol Jacobo. Y a Pedro, el rey Herodes lo tomó y lo encarceló. Y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, no uno, 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después de la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para enjuiciarlo injustamente y matarlo. ¿Qué ocurrió? Versículo siguiente. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto nos enseña la importancia de la intercesión, del clamor. Pedro está encarcelado. Pedro es un predicador de la palabra. Enseña la palabra de Dios. Evangeliza. Está dedicado a la obra, como el apóstol Pablo. Y la iglesia, es decir, los cristianos, deben interceder por Pedro y por todos los siervos de Dios, por la obra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios provea, proteja, para que Dios guíe a sus siervos y así su obra crezca y haya un despertar. ¿Y qué ocurre? Veamos a continuación. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Es decir, la noche anterior al juicio que le iban a hacer, donde lo iban a matar, estaba Pedro durmiendo en una cárcel entre 2 soldados. De esa forma, el rey Herodes se aseguraba de que Pedro no iba a poder huir, escapar de esta cárcel. ¿Qué ocurrió a continuación? Recuerda que la iglesia está orando. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Dios responde la oración. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El poder de Dios obrando. El milagro lo hace nuestro Padre. Él envió esos ángeles. Y la iglesia en el nombre de Jesús clama, ora, suplica, intercede por sus siervos, por su obra. ¿Qué ocurrió? Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no sabía si esto era una visión o era algo físico. Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Se apartó de Pedro. ¿Y qué ocurrió? Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por él. El poder de Dios es sobrenatural. Dios puede hacer cosas imposibles. Él puede liberarte, Él puede sanarte, Él puede librarte de circunstancias. Mas tú debes orar, clamar a Dios en el nombre de Jesucristo, pedirle a Dios, no solo por tus necesidades, sino también por su obra, por sus siervos, en el nombre de Jesús. Todo háganlo en el nombre de Jesucristo. Todo es por mérito de Jesús. Y nuestro Padre Celestial responderá, porque estamos en los tiempos finales. Nos acercamos a esos tiempos de persecución, de aflicción, de angustia, donde más que nunca se necesita la intercesión, se necesita el clamor de los hijos de Dios, porque estamos en un tiempo de violencia, de rebelión, de maldad, de injusticia. Velo por ti mismo, mira a tu alrededor y date cuenta que estamos en el tiempo final, donde la iglesia ha caído en apostasía. Esto quiere decir, se ha vuelto hipócrita, religiosa. Por lo tanto, hay mayor oposición para que la palabra verdadera de Dios sea conocida. Por cuanto el mundo rechaza a Dios y el pueblo de Dios se ha puesto hipócrita, la presencia de Dios se aparta. Y fruto de eso la violencia y la rebelión se levanta. Te ruego que despiertes. Te ruego que tomes decisiones en tu vida de buscar a Dios en oración, de interceder para que haya un avivamiento, para que Dios sea glorificado, para que muchas personas conozcan a Jesús, para que haya una purificación de la iglesia, que haya amor genuino a Jesús. Vienen tiempos difíciles, con graves crisis económicas, con graves crisis sociales, con terremotos, incendios devastadores, desastres naturales. Y esto seguirá en aumento, porque el hombre ha decidido escoger la violencia y tomar el control de su vida por sí mismo, en vez de ir a Jesucristo y de pedir la gracia de Dios por medio de Jesús. Por eso necesitas orar, porque esto aumentará y pronto comenzará la tribulación final. Será aún más dolor, aún más aflicción, y el anticristo aparecerá y perseguirá a los cristianos y será un destruidor. Por eso que ahora es necesario que tú ores, que tú intercedas, que tú clames, para que seas librado de toda esta actividad de las tinieblas que está actuando a través de todos los medios, de las redes sociales. No permitas
que las nuevas tecnologías que cada día salen al mercado aparten tu corazón de Jesús. No te dejes engañar por la apariencia, el afán y las cosas de este mundo. Mantente en oración. Clama a Dios por sus siervos, por su obra y también por tus necesidades, para que haya ese despertar, ese avivamiento, se levanten los obreros, sean protegidos y que Jesucristo venga, porque Él volverá al término de la tribulación final. Él volverá su segunda venida y Él vendrá a reinar. Si tú eres fiel, si estás en oración, si estás velando para no dejarte engañar, serás guardado y librado de las cosas que vendrán y arrebatado en el momento preciso. Mas tú tienes que permanecer en Jesucristo. Seguirás cumpliendo con las obligaciones que tienes en este mundo, sujetándote a las autoridades de tu país, cumpliendo con tus responsabilidades laborales, familiares, etc. Mas darás a Jesucristo tu corazón, y a través de Él irás al Padre, en el nombre de Jesús, y hallarás gracia de Dios para tu vida. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas hoy tu vida a Jesús. Al final de este podcast encontrarás una oración donde rendirás tu vida a Jesucristo y le confesarás como tu Señor y tu Salvador. Le pedirás a Jesús el perdón de tus pecados y recibirás gracia de Dios. Por medio de Jesús recibirás el perdón y el amado Espíritu Santo vendrá a ti. Y a partir de ahí debes permanecer en Jesucristo, orando, leyendo su palabra. Debes orar a Dios para que el Espíritu Santo te guíe a qué iglesia asistir y mantenerte en Jesucristo. No da lo mismo a qué iglesia cristiana asistir, porque estamos en tiempos donde no se enseña la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Por eso te ruego que ores para que tengas la dirección de Dios. Y por otro lado, si tú ya eres cristiano y te has vuelto hipócrita, júzgate a ti mismo si has perdido el amor por Jesucristo. Si estás en una iglesia donde solo hay religiosidad, te ruego que tomes las determinaciones hoy. Ve al Padre en el nombre de Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Ordena tu vida. Ve a una iglesia cristiana de verdad. Ora a Dios para que el Espíritu Santo te guíe. Ordena tu vida. Conságrate a Jesucristo. Dale el primer lugar a Dios. Ama a Jesús con todo tu ser y obedécele para que halles gracia de Dios en tu vida, porque estamos en ese tiempo final. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, rogar a Él por esa llenura del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Quizás no sabes cómo orar, cómo interceder. Es que necesitas al Espíritu Santo. Ora a Dios con humildad y humillación y pídele esa llenura del Espíritu Santo. Y pide que el Espíritu Santo te guíe. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitas esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo, el don de lenguas. Necesitas de su Espíritu. Si lo buscas, lo hallarás. Si le pides a Dios, Él te dará de su Espíritu, para que así puedas tener esa ayuda del Espíritu Santo, ese refuerzo, ese apoyo, y puedas interceder aún más conforme su voluntad. Esto es lucha, esto es clamor, esto es súplica. Oras por tus necesidades, oras para tener llenura del Espíritu, oras intercediendo por el reino de Dios, por los siervos de Dios. Dios ve tu corazón. ¿Entiendes que esto no es religión? Esto es una relación con Dios, con Jesús, personal e íntima. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, siervos de Dios, para que la palabra del Señor Jesús corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Por eso, ora por los siervos de Dios, para que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que nos ha enseñado Jesucristo, corra, es decir, sea conocida. Muchos puedan conocer a Jesucristo, y también para que sus siervos sean librados de las trampas de las tinieblas, de hombres malos y perversos, para que Dios guarde a los suyos. Y esto mismo lo refuerza el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oras al Padre en el nombre de Jesús, buscas la llenura de su Espíritu, oras en el Espíritu y te mantienes, perseveras, orando por todos, por tus necesidades y especialmente intercede por los siervos de Dios. Aquí es Pablo el que escribe a Éfeso y dice también: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con vigor, con convicción, con determinación, el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Es decir, Pablo sufrió la cárcel, fue encarcelado por predicar de Jesucristo. Pide finalmente para que hable con denuedo de Jesús como debo hablar. Estamos en tiempos finales, donde la maldad, la hipocresía, el materialismo, el orgullo y la soberbia han sacado a Dios de la sociedad. Han sacado a Jesús incluso hasta de muchas iglesias. Te ruego que intercedas, te ruego que ores, que clames al Padre en el nombre de Jesús, por tus necesidades, por las necesidades de los hermanos, de los cristianos, y principalmente para que el reino de Dios avance, para que Él proteja a sus siervos, levante nuevos siervos, pastores, predicadores, maestros, evangelistas, siervos de Dios que lleven la palabra, que Dios los proteja, los sustente, los guarde. La obra de Dios se hace por su Espíritu.
apoya la obra de Dios con tus recursos y por sobre todo con tu clamor, con tu oración, con tu intercesión, porque estamos en el tiempo final y son tiempos peligrosos, donde las personas en general y muchos cristianos en general no les interesa realmente la sana doctrina, las verdaderas enseñanzas de Jesús. Se han endurecido. Por eso Dios te llama a interceder y a clamar en este tiempo final. Esta es la necesaria ayuda que Dios espera que tú des a los siervos de Dios, a la obra de Dios. Y mantente en Jesucristo, amándole y sirviéndole, obedeciéndole. Y a través de Él, ama y obedece al Padre. Si lo haces, hallarás gracia en Jesús a los ojos de Dios y serás guardado y librado de las cosas malas que vendrán. Y aún más, serás parte de ese avivamiento final. Que la gracia de Jesucristo esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.